Hola YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar esta clase que temas, los sistemas de administración de flujos de oxígeno, los concentradores de oxígeno, los, el oxígeno líquido, la nebulización y la aspiración nasotraqueal. ¿Ok? Entonces, listo en esto, tenemos el temario, comenzamos. Primero tenemos que tener la definición de oxigenoterapia. ¿Qué es? Esto se define como la administración de oxígeno a concentraciones mayores que el aire ambiental. ¿Con qué propósito? Para tratar y prevenir síntomas y manifestaciones producidos por la hipoxia, así aumentando el contenido de oxígeno en la sangre arterial. La oxigenoterapia es una terapia farmacológica que consiste en la administración suplementaria de oxígeno. Debe ser considerada como fármaco, por lo que tiene que poseer indicaciones precisas, siendo utilizados en dosis y tiempos adecuados. Entonces, la oxigenoterapia es considerada un fármaco que tiene indicaciones precisas, lo cuales tienen que usarse en una dosis y tiempo adecuado, como se ve remarcado acá. Vemos los componentes del gas ambiental a nivel del mar. Es una presión de 760 milímetros de mercurio. Está compuesto por oxígeno, nitrógeno y otros tipos de gases, pero el oxígeno se encuentra en un 20.9% en el aire ambiental, siendo el nitrógeno 78%. Y las distintas presiones que tienen. El oxígeno tiene 159 milímetros de mercurio, nitrógeno 600, y en menor componente están los otros gases que equivalen a un 1% de su componente total, y una presión casi nada de 1 milímetro de mercurio. Entonces, el sistema respiratorio tiene la función principal, que es suministrar oxígeno a las células y extraer el dióxido de carbono de los procesos ya que utilizan el oxígeno. Por vía aeróbica, cada mol de glucosa origina 36 enlaces netos de fosfato ricos en energía, utilizando oxígeno. Por la vía aeróbica. En ausencia de oxígeno se forman 8 solamente, 8 enlaces por mol. Rangos normales que hay a nivel del mar, la presión de oxígeno es entre 80 y 100 milímetros de mercurio, y a nivel del mar dije, y en Santiago especialmente se encuentra entre 70 y 90 milímetros de mercurio. Hay que recordar que la presión de oxígeno depende de la edad, también un factor. Acá vemos una tabla que muestra la presión de oxígeno y presión arteriovenosa, arterial de oxígeno en distintos rangos etarios que se pueden observar acá. Bien, continuando, la oxigenoterapia tiene objetivos. Lo anterior fue tipo como introducción para poder comprender lo que se viene. Los objetivos de la oxigenoterapia son tratar o prevenir la hipoxemia, disminuir el trabajo respiratorio y disminuir el trabajo miocárdico. La oxigenoterapia tiene indicaciones, y sus indicaciones son para procesos agudos, donde hay una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, o una saturación de oxígeno menor a 90%. Se indica en hipoxemia grave, crónica, que no corresponde a terapia médica. Se indica cuando hay una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio y satura menor o igual que 88% en enfermos crónicos en fase estable. También en enfermos graves con hipotensión arterial, donde hay un bajo gasto cardíaco, hay bradicardia y acidosis metabólica, aunque no exista una hipoxemia en sí. Y como en pediatría, se utiliza la oxigenoterapia cuando el score de tal en la sala IRA nos arrojaría 9 o 10, un puntaje. La indicación principal es para revertir estados de hipoxemia, sean agudos o crónicas, y prevenir complicaciones mayores que se derivan a causa de esta hipoxia. Ahora, como título tenemos la hipoxia y la hipoxemia. Se asocian ¿a qué? A que aumenta la muerte súbita, hay deterioro nutricional, hay mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias y ocurre una hipertensión pulmonar con todo lo que implica esto, como un cor pulmonar y
todo esto para llegar a su objetivo final, que sería la muerte del sujeto. Conceptos generales. Tenemos el FiO2, que es la concentración medible o calculable de oxígeno que recibe una persona. Y la FiO2 ambiental corresponde a un 21%, que es la concentración de aire, de oxígeno que hay en el aire ambiental, que vimos anteriormente, como 20.9. Bueno, tenemos que el FiO2 se divide en 3 partes, o 3 niveles. Encontramos los FiO2 bajas, la FiO2 intermedia y FiO2 altas. Las bajas son de 30% hacia abajo, las intermedias entre 30 y 49 y las FiO2 altas sobre 50%. Ya. Acá vemos una variedad de imágenes de un cilindro, sus componentes, las presiones, etcétera. Y tenemos los cilindros de alta presión, que los pueden ver acá. Está con una D, un cilindro de 0.4 metros cúbicos, 0.7 metros cúbicos, 9 metros cúbicos y 10 metros cúbicos. Estos son utilizados en medicina y tienen distinta capacidad. Van desde los 400 litros, que es el más pequeño, hasta los 10.000 litros, que es el cilindro de 10 metros cúbicos, el más grande que pueden ver en la imagen. Vemos sus distintas presentaciones en imágenes. Y ahora vamos a ver el sistema de oxígeno líquido, que era otro punto a tratar, que se llama FreeLox. Está en la siguiente ítem de este video. El oxígeno líquido permite el almacenamiento de 32 litros de oxígeno líquido, el sistema que acabamos de ver. El sistema es acompañado de una mochila portátil de 1.2 litros de oxígeno líquido que permite el desplazamiento y la autonomía del paciente aproximadamente 7 horas a una frecuencia de 2 litros por minuto. El termo y la mochila están dotados de un indicador electrónico que permite al paciente verificar constantemente cuánto le queda disponible de oxígeno. Tenemos los tanques criogénicos portátiles que tienen ventajas. ¿Cuáles son estas? Que son livianos, tienen una gran autonomía, ya que se llevan en un bolsito, son seguros y es de alta pureza. Vemos acá los reguladores y flujómetros para los cilindros. Vemos que está el cilindro, luego tiene una tuerca ajustable, de la cual se deriva un reductor de presión. Y tenemos los instrumentos de medición, que son el flujómetro y el manómetro, para ver la presión y el flujo entregado. Estos reguladores se denominan de 1 o 2 etapas. Dice manómetro 1 indica la presión de trabajo y el manómetro 2 indica la presión o el flujo de salida. Estas se regulan a una presión de 50 psi, que es una unidad de medida de presión que se refiere a libras por centímetro cuadrado. Y también tenemos que esto es de abertura en sentido antihorario, la manilla. Tipos de flujómetro. Tenemos los de restricción, que reducen el flujo, de Bourdon-Gauge, que calibra la presión, y de Thorpe, o de tubo. Ahora vamos a hablar acerca del flujómetro. Controla e indica el flujo. Este está diseñado para utilizar un gradiente de presión estable en una unidad de 50 psi. Y el más común es el de tipo tubo o Thorpe. Ahí podemos ver en las imágenes cómo se diseña más explicativamente. Ahora en esta imagen tenemos un flujómetro no compensado y un flujómetro compensado. Ahí vemos que varía este ítem, dice la válvula de la aguja del tubo Thorpe en su disposición. Ahora tenemos los de reloj o Bourdon. Flujómetros tipo click a su izquierda y flujómetro Bourdon a la derecha, con sus dos componentes, con sus dos manómetros distintos que tienen.
Están los flujómetros de columna, que son los que se pueden ver en atención, en hospitales, etcétera, como los pueden ver en esta imagen, que va por una pelotita que nos indica. Y acá se ve el flujómetro de Thorpe, compensado y no compensado, su funcionamiento. El no compensado es contrapresión. Al aumentar la resistencia se altera su lectura. Y el compensado contrapresión es una lectura estable a pesar de las variaciones en la resistencia que ocurren al flujo. ¿Ok? Ahí vemos de nuevo sus distintas presentaciones, que puede ser mural, etcétera. Y cómo se lee el flujo en litros por minuto de oxígeno, y ahí lo pueden ir viendo en la barra indicadora. Reguladores para los cilindros. Manómetro indica la presión de trabajo y la presión del flujo de salida, y como reiteramos, tiene un regulador ajustado 50 PSI, y su cierre es en sentido antihorario, nuevamente como se vio. Tamaño y volúmenes. Hay unas distintas presentaciones de cilindros de oxígeno. Se identifican de acuerdo a su capacidad y tamaño, con diferentes letras, de mayor a menor. Tenemos de H, G, M, E, D, V, A, D, W y AA. Exacto. Y cada uno con una distinta capacidad. Hay una ecuación que nos permite calcular cuánto durará el balón de oxígeno. Esta es la siguiente. La duración en minutos sería la presión en PSI por el factor del balón partido por el flujo que se entrega. Un ejemplo. ¿Cuántos minutos durará la administración de oxígeno con un balón tipo H cuyo manómetro marca 1000 PSI? Si se utiliza un flujo de 4 litros por minuto, ya nos dan todas las variables, hasta el factor del balón del tipo H, que es 3.14. Entonces cambiamos las variables, tenemos 1000 por 3.14, la presión en PSI por el factor del balón, del tipo de balón, partido por cuánto es el flujo que se entrega en litros por minuto. Esto nos da 785 minutos, los cuales al transformarlos a horas sería una duración de 13.1 horas de un balón tipo H, con las características mencionadas. Gases clínicos y su aplicación. El oxígeno se utiliza para el tratamiento de la hipoxemia. El aire combinado con oxígeno permite obtener concentraciones variables de 21 a 100%. Óxido nítrico es un vasodilatador pulmonar selectivo. Helio con oxígeno disminuye la densidad del gas inspirado. El nitrógeno se combina con aire para disminuir la FiO2 del paciente a 18 o 19% en personas cardiópatas o cardiopatías. Vamos a hablar acerca del siguiente ítem, que es la humedad óptima, lo cual lo veremos en el siguiente video, así que esperamos que les guste. Hasta luego.